Gracias por estar aquí, bienvenidos a Monterrey, Nuevo León. Ya saben de qué va esto, vamos a hablar de poesía y resistencia, pero yo creo que estos 2-3 días que vamos a estar acá me gustaría que el encuentro, además de las mesas de lectura y las ponencias, bueno, que se dé en la convivencia y que fortalezca lo que somos, ¿no? Porque yo creo que todos los que escribimos literatura, poesía, narrativa, somos seres un poco más resistentes, y escribir poesía específicamente es un acto, es un activismo, ¿no? Entonces, primeramente voy a leer los currículums de los maestros que van a ser que nos van a hablar aquí sobre esto, sobre poesía y resistencia. Antonieta Villamil nació en Bogotá, Colombia, en 1962. Es una poeta bilingüe, autora de más de 11 libros. Escribe poesía en español desde 1972, desde que era niña, desde los 10 años de edad, y poesía en inglés desde 1998. Autodidacta, ha ganado premios y reconocimientos internacionales, editora, traductora, cantora y gestora cultural. En 2012, el Instituto Cervantes de Nueva York y Literacy Now le otorgan el 14º Premio Internacional Libro Latino al mejor libro de poesía en Estados Unidos por Soluna en Bosque, Conjuros para invocar el amor. En junio de 2001, la versión corta de Los acantilados del sueño, 11 poemas que ocupan 40 páginas, ganó el premio de poesía Gastón Vaquero en la editorial Verum de Madrid, España. Bienvenida la maestra Antonieta Villamil. El maestro Jesús Ramón Ibarra es originario de Culiacán, Sinaloa, México. Nació en 1965. Obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el año 2015. El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el género de poesía en el 2007, el Premio Nacional de Poesía San Román, hoy Premio Hispanoamericano, en 2005, y el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura en 2 ocasiones, en 1994 y en 1997. Es autor de los libros de poesía Defensa del Viento, editorial Toque de Poesía, Fonca, 1994, Barcos para Armar, Feta, Fondo Editorial Tierra Adentro, número 171, Conaculta, 1998, El Arte de la Pausa, Ayuntamiento de Campeche, Difocur, 2006, Crónicas del Minters Playhouse, Colección Práctica Mortal, Conaculta, 2010, Heroicas, edición Andraval, Conaculta, 2013, Teoría de las Pérdidas, con ese fue con el que ganó el premio de poesía Aguascalientes. Ha publicado en revistas y suplementos como La Jornada Semanal, Sábado de 1+1, La Gaceta del Fondo de Cultura, Lubina, Tierra Adentro, Dos Filos, Crítica, Armas y Letras, Blanco Móvil, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos y afortunadamente está aquí. Y digo afortunadamente porque, bueno, ya sabemos lo que pasó ayer. Bueno, sé que ustedes traen algo preparado, pero yo siempre trato de que esto se convierta en un diálogo. Entonces estaría bien que ustedes empezaran con lo que traen preparado y que en algún momento el público, los escritores, hagan algunas preguntas y bueno, que nos definieran primeramente el término personalísimo de cada uno de qué es poesía y qué es resistencia, o qué es la poesía de la resistencia, o cómo resisten con la poesía. Sí, empezamos con Antonieta y está muy alto. Gracias, me siento muy honrada de estar aquí en Monterrey. El poema Una huella, un digital instante tomado de la experiencia humana, el ADN de la memoria. Un poema, el poder de mostrarnos en una fracción
del presente, el futuro incrustado en su espejo retrovisor del pasado. El poema, la última frontera de resistencia. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de estar aquí en Monterrey. Agradezco a Gildardo, agradezco a Zaira, que creo tuvo algo que ver también en mi presencia. No sé, quiero agradecerle a todos, absolutamente a todos, esta posibilidad de poder encontrarme con amigos muy queridos, con poetas muy, pero muy admirados, y de poder dialogar en torno a lo que hacemos. Siempre he tenido la sospecha, en algún momento Julián Gerber me invitó a publicar un ensayo en un libro de ensayos en torno a la poesía, con el tema de poesía y violencia. Y ahora con la invitación Poesía y Resistencia siempre he tenido la sospecha de que se me invita justamente a este tipo de temas porque soy de Culiacán. Justo porque soy de Culiacán, y dicen, bueno, seguramente está en la línea de fuego, le ha tocado ver más de algún suceso violento, etcétera, etcétera. Realmente no me importa si me invitan porque soy de Culiacán. Yo traje un texto. También cuando me invitan a un tema que dice poesía y resistencia, viviendo en una ciudad donde desde hace 30, 40 años más o menos hay determinada cantidad de ejecutados diarios, hay una omisión por parte de las autoridades, una omisión histórica por parte de las autoridades, una región donde surgieron los distintos cárteles que dominan hoy el crimen organizado. Pues creo que pudiera pensar yo mismo que sí soy una persona indicada para poder hablar de lo que es la poesía y la resistencia. Voy a leer algo que traje, si podemos comentar o platicar en torno a lo que voy a leer, o en torno al tema que nos convocó. Todo será bienvenido. Dice: nací en 1965 en el noroeste de un país que durante 70 años mantuvo en el poder la consigna del partido hegemónico. A partir de esta consigna, dicho partido logró mantener a la raya cualquier manifestación subversiva que dañara su idea de bienestar social o de progreso. Entre cacicazgos, abusos de poder, la soberbia oficial y esa narrativa eficiente que dicta la demagogia, los programas sociales, las promesas de campaña, el gran arrastre de un pueblo bocabajeado y hambriento, México se fue convirtiendo en un cuerpo echado para los antojos seccionales de la gran cúpula. Eso por una parte. Por otra parte, soy de una región del país donde el crimen organizado clavó sus uñas hace casi 50 años e instauró un imperio que repercute en muchos niveles de la vida sinaloense. La música, la institucionalización del terror, la sacralización del lujo, el arraigo de una estética que sintetiza dos universos concretos en el imaginario de los criminales: la bonanza financiera y la preservación del origen en la indumentaria. En los años 80s, 90s era muy común ver, por ejemplo, a los narcotraficantes vestidos con camisas carísimas de seda, con las joyas en el pecho y los pies rematados con huaraches de 3 puntadas, ¿no? Que era un poco como afincarlos o afianzarlos hacia su idea de la región o del terruño, y esa noción de que pertenecían al campo. No son más que la proyección del fracaso ostentoso de los programas de seguridad pública que han presumido nuestros gobernantes.
comencé a escribir poesía en este contexto. Entendí que si escritores a los que admiro como René Char, Paul Eluard, Jorge Semprún, Irene Nemirovsky o Primo Levi construyeron parte de su obra desde la resistencia porque tenían una cruenta batalla resonando en las puertas principales de su casa, nosotros, me refiero a todos los poetas de mi generación, hemos tenido esos dos frentes opositores: el histórico, que ha mantenido el país en el desarraigo, en la dejadez, en la voluntad e imaginación por sobrevivir pese a la desigualdad dictaminada por una clase política que ha desgastado la confianza social hasta la compunción y el enojo, y el de esa estructura ominosa, visible, expansiva, creada entre la bravuconada y las relaciones corruptas con el poder oficial. Así pues, escribir poesía en México, con la noción de estos dos enemigos consumados de la sociedad, siempre será un acto de resistencia. Bueno, la relación entre el poder, entre la gente que está en la gran cúpula del poder, los gobernantes y la poesía, debe ser una relación extrañísima. Créeme que yo tengo mucha imaginación y me es difícil imaginar, por ejemplo, la conversación entre un funcionario de cultura y un gobernante solicitándole que le apruebe el presupuesto determinado para poder financiar un encuentro de poetas. Yo no me lo puedo imaginar. Yo pienso que el gobernante escucha como palabras en chino, en mandarín, en árabe, no sé. Yo siento que hacia ahí se dirige esa relación. En la administración estatal pasada, yo trabajaba en el Instituto Sinaloense de Cultura. Yo tenía un pequeño taller. Durante muchos años estuve coordinando un taller, y me habla la administradora, la persona que se encarga de los dineros en el instituto, para preguntarme que sí, ¿qué hago? De repente, cuando me estaba hablando, me acordé de aquel famoso juicio a Joseph Brodsky, cuando le decían a Joseph Brodsky: oiga, ¿usted qué hace? A ver, dígame, yo creo que usted es una sanguijuela, es un tipo que está chupando de nosotros, etc. Era cuando Brodsky le decía a este tipo que él traducía, se encargaba de traducir poesía. Y esta persona me decía: oye, ¿pero tú qué haces? No, es que yo tengo un taller. ¿Un taller de qué? Me dice. No, es que es un taller de poesía. ¿Y eso qué? Me dice. A ver, a nuestro gobernador, me dice, a nuestro gobernador le gusta tener números, dice. A él le gustan los logros, le gustan las cantidades. ¿Usted qué me va a dar con ese taller de poesía? Esas son las relaciones entre las cúpulas de poder y los poetas. Esta es una de las tantas resistencias que tiene que vivir el poeta. Fue durante el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, cuando comenzó a surgir una poesía testimonial cuya dimensión simbólica exponía las entrañas de un territorio incendiado y amargo. La guerra contra el narcotráfico creó monstruos, pero también gestionó una nueva forma de observar la tradición poética del país. Es decir, a partir de esta etapa comenzaron a visibilizarse realmente las regiones y el patrimonio de su lenguaje y su manera de conectar con el ejercicio de la poesía. La revelación de aquella realidad social ha sumado al día de hoy múltiples temas y preocupaciones que se siguen acumulando en la agenda de la escritura en México. Es decir, a partir de aquel momento empezaron a surgir los temas, por ejemplo, de los feminicidios, la violencia doméstica, la discriminación y la permanente lucha por una igualdad necesaria en todos los ámbitos. Nos ha revelado, sí, a muchas poetas mexicanas, pero también hispanoamericanas, y por extensión a muchas narradoras que se habían mantenido en el trasluz del canon. Se ha fortalecido también la poesía de la diversidad y la escritura, por ejemplo, en lenguas originarias. Y comenzó desde hace tiempo el redescubrimiento de poetas que se habían mantenido al margen de la visión centralista. Poetas como Abigail Bojorquez, por ejemplo,
una poeta sinaloense que a mí me gusta mucho, Norma Basúa, o el poeta Max Rojas, que es un poeta, creo yo, muy poco leído. Bueno, aquí está Iván Cruz, que es un extraordinario editor y que en buena medida su trabajo consiste en dar a conocer a todos estos poetas que se han mantenido en los bajos fondos, viendo nada más hacia arriba todo lo que pasa en el mainstream literario o en lo que desde el centro se ha dictado como un canon. El objetivo de la resistencia en la poesía ha sido reconocer la tensión entre la realidad o las realidades sociales y la manutención de un lenguaje que atraviesa diversos estratos y mantener claro dicha tensión. Nunca como hoy, creo, la poesía mexicana había planteado una serie de mecanismos y propósitos que dificultan su catalogación sustancial. Se mueve entre la institucionalización de la unidad formal y temáticas como criterio, la noción de lo propositivo como objeto de interés crítico, la de mediación del discurso como signo de transición, la búsqueda de un metalenguaje que la inscriba en medios no convencionales de difusión literaria, en fin, la presunción de la eufonía como rasgo del academicismo de transitorio hacia otras búsquedas sonoras, en fin. Quiero cerrar esta lectura con el poema de un poeta sinaloense que creo es un ejemplo verbal y luminoso de lo que entiendo yo como esta tensión. El poema se titula Prueba de Rocha, Ayotzinapa, 43 de septiembre, y el autor es el poeta Oscar Paul Castro. Dice: soy puto, soy un hijo de puta, soy una puta, soy un niño de la calle, soy un niño ignorado por su padre, soy una niña golpeada por su madre, soy un niño, soy una niña. Alguien que debía amarme y protegerme abusa de mí. Soy una niña que visten de princesa en un país que se muere de hambre. Soy un policía. El cañón de la pistola del gobierno toca mi nuca. El cañón de la pistola del crimen toca mi frente. Soy un policía y el cañón de mi pistola te apunta a ti. Soy madre sola. 18 horas de trabajo me desgarran el rostro. Soy madre sola, no tengo rostro. Soy una madre sola, no tengo nombre. Soy el negro, soy el joto, soy el prieto, soy la torta del salón. Soy la marimacha, soy el que se viste de mujer, el que vive en la calle, la que tiene hambre, el que muere solo, el niño abandonado por sus padres, el viejo abandonado por sus hijos. Soy espejo y me reflejo. En este momento me están desalojando de mi casa en España, en México, en Estados Unidos. En este momento me están lapidando porque amé a un hombre que no era mi esposo. Me están moliendo a golpes porque soy hombre y amo a otro hombre. En este momento escucho caer las bombas a unas cuadras de mi escuela. En este momento me están tirando en un canal en Culiacán. Mi cuerpo se está disolviendo con ácido en Tijuana. Mi cuerpo se está pudriendo en una fosa en Iguala. En este momento está entrando una bala en mi cuerpo y la sangre y la vida salen de mí, porque creo en otro Dios, porque no creo lo que me dicen la tele, los curas, los políticos. Toma mi voz, es tuya, haz que se eleve por encima del dolor y la miseria y que salga viva de entre el lodo de la muerte. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo preparado una ponencia, voy a hacer dos poemas. El primer poema está en mi más reciente libro, del cual también va a ser publicado la traducción que he hecho al inglés, El imperio por un poema, parafraseando a William Shakespeare. El primer poema que voy a realizar primero es un poema, luego la ponencia, que es de 2 cuartillas,
y luego el poema para cerrar. Y quiero para este primer poema, para continuar con el hilo que viene, del cual nos viene hablando Jesús, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Yo quiero que ustedes repitan al unísono 43. Esto yo lo acabo de escribir en México el 26 de septiembre. También cuando nos enteramos en Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles, soy colombiana, pero vivo en Los Ángeles, y pues he sufrido en carne propia toda la tragedia del migrante y de la situación de violencia en nuestros países. Vamos a hacer un ejercicio primero, ¿no? Quiero que digan 43. 43. Cada vez que yo diga vamos a decir 43, van a ser 43 veces, y yo después de que ustedes digan 43 yo voy a hacer el homenaje. 43 gritos por Ayotzinapa. 43. Años, Llorona, ya no enseñaremos. 43. 43 maestros, Llorona, sin la vida. 43. Tumbas hechas autobuses. 43. Nudos nuestros corazones. 43. Voces, Llorona, llenos del espanto. 43. Ríos de llanto, todas nuestras madres. 43. Veces, Llorona, grita por nosotros. 43. Puños de rabia, nuestros padres. 43. Veces, Llorona, perseguidos todos. 43. Voces, demandas, Llorona, tierra y no patria. 43. Veces, Llorona, nos acorralaron. 43. Llorona, nos masacraron. 43. Gritos, Llorona, nos negaron. 43. Llorona, cuerpos nos desaparecieron. Veces, Llorona, activa por nosotros. 43. Veces, Llorona, atestigua por nosotros. 43. Veces, Llorona, tu voz y tu presencia. 43. Veces, Llorona, con tu protesta. 43. Llorona, ya no nos ahogan. 43. Gritos, nuestras voces. 43. Gritos, Llorona, todos unidos. 43. Llorona, puentes, no más frontera. 43. Puentes entre ciudad y campo. Muertes, Llorona, superviviremos. 43. Gritos, Llorona, nuestra propia historia. 43. Llorona, seguimos vivos. 43. Luces, Llorona, en tus corazones. 43. Organiza por la madre tierra. 43. Maestros en la lucha. 43. Veces más que
que una protesta, gritos, mejores condiciones, 43, voces nunca olvidaremos, 43, memorias nos hicieron fuertes, 43, veces más fuertes nos multiplicaron, 43, veces basta, ya basta. 43, Humanos no somos números, 43, personas somos muchas voces, 43, voces somos de memoria, 43, somos testigos del futuro, 43, maestros rurales, estamos presentes. 43, Grita Yotzinapa 43 veces. 43. La poesía, testigo vivo de la memoria histórica. La poesía es la primera resistencia. La poesía tiene el poder de hacernos sentir y revelarnos en una fracción del presente, el futuro alojado en el espejo retrovisor que posee del pasado. La poesía es un pedazo de memoria instantánea, una polaroid a la experiencia humana. La poesía es la potencia del lenguaje humano y es la base fundacional de la cultura de un pueblo. La poesía es la última frontera de resistencia. El compromiso incorruptible lo realiza la poesía cuando más indiferencia e indignación hay en el mundo y cuando es más urgente que la gente escuche la voz de los poetas. La poesía es testimonio en resistencia. La poesía es el vivo testigo de la memoria histórica. En la poesía converge la escritura en resistencia al ritmo de tu experiencia con la escritura en testimonio al ritmo de la respiración humana y de todo lo que ves a través de tu vida y tu trasegar por el mundo. La poesía es lucífugo mensaje de los sentidos a la razón, fuego gélido o ardiente escalofrío que se hace palpable si tu existencia transgrede su ámbito rutinario y se involucra. Transfiguración del instante percibido con el tacto, la vista o el olfato, amable fiera que nos aprisiona hasta el éxtasis del pensamiento en palabras que recorren la velocidad del sonido anunciando su nacimiento, esencia que flagela la insulsez al nombrar las experiencias, los eventos más profundos que se vislumbran en la sensibilidad humana y lo que otorgamos a las cosas. Poder expresar, poder tocar, con profundidad como si no se tratara de un cuerpo casi a diluirse en el aire, se convierte en la fuerza persistente de la poesía, en la búsqueda incansable del eslabón sensorial que es nombrado a través del poema. Esta necesidad de explicación al caos que aparenta estar en orden, esta angustia contenida al no lograr rescatar el espacio que ilumina el poema. La poesía es testimonio de una búsqueda exasperante de ese espacio respirable en la incertidumbre. El poema insiste en esa búsqueda de identidad con el lugar en que ha existido en relación constante y directa con el estigma ineludible de nuestra muerte. El poeta asume la transfiguración a través del poema. El poeta asume escudriñar el intenso fuego que lo consume hasta llegar a las cenizas y al abono que precisa su territorio arcano. El poema ocupa la vida antes de nacer, encarna una urgente toma de conciencia. El poema articula el desasosiego y la locura con la reflexión y la calma del espíritu hasta lograr ser el más sutil elixir de experiencia que alivia el ánimo abatido o la conciencia más indiferente. Así como lo realiza el poema, el poeta articula su aliento ambidextro, sus polos cerebrales, su sentir más contradictorio. ¿Acaso frente al poema el poeta permanece vulnerable en un terreno movedizo al habitar en un peligroso acercamiento al fracaso?
Por eso el poema debe ser ideado en el reencuentro de la vida y no en la muerte para siempre. Encarna la más tenaz apología por la vida, el más terrible golpe a la inmundicia que hace temblar la más testaruda ignorancia, la más absurda o elaborada negación del fuego interno creador. El poema construye y deconstruye al mundo y al poeta. La poesía y el poeta no encuentran expresión solo en polaridades que compiten. No solo transcurren sus días en el afán de explicarse en las dualidades luna-sol, agua-fuego, hombre-mujer, también se manifiesta en el acto liberador de dar sin esperar nada a cambio, en la búsqueda de la terrible belleza que expresa un amor inconstante y a veces prohibido. Cuando la poesía logra expresarse así, rompe la barrera entre la realidad y lo ficticio. Clarividente descifra su vida profunda de su mundo de ilusión. Se comprende en tal hallazgo el misterio del espejo. El instante está habitado por una dimensión que nunca deja de ser sueño y realidad al mismo tiempo, aunque al enfrentarse al espejo y cuyo el reflejo es un mundo inmaterial, pero palpable. Aquí todo es posible, hasta la realidad. Es ese el eco del poema en el espejo. La experiencia se define cuando logramos ver a través de ese espejo para dejarnos capturar por el instante. El espejo refleja lo real distorsionado. Aunque estemos ante el espejo o tras él, primero somos espejo mismo. En fragmentos todo se refleja y desde nosotros en fragmentos reflejamos y somos reflejo de un todo en continua fragmentación. Poema vibrante que reflejas el ser renovado que llevas dentro. Te manifiestas al discernirse la claridad de tu canto de lo que nos fastidia. Prosigues un nombrar y una palabra. Sientes el fluir incansable de esta sed. Te obstinas en una lucha avida contra la oscuridad que acecha nuestra muerte. Y aunque de vez en cuando naufragues en un mar de certidumbres, tras respirar las calles ciegas inmunes al dolor que rasga tus aposentos, sales a flote de este océano de palabras para que hasta este difícil expresarte logre sentido. Puede que haya otras palabras para tu agonía de plasmar más allá de lo que ves. Poesía que transfigura y transgrede, me enseñas a escribir esta realidad, cuando la prolongación de tu rayo luminoso no es solo rescatar la experiencia humana, cuando la persistencia de tu ráfaga lúcida es la fuga desde los ámbitos de lo efímero, a través de la transfiguración de la palabra, hasta manifestarnos en tu firme resistencia, en contra de los desahucios del poder y en contra de las miserias de la historia. Y el poema que voy a realizar ahorita se titula En lengua de opresor. Tiene una anécdota. Muisca es una de las primeras naciones de Colombia. Mosca en español suena similar a muisca, pero muisca no significa mosca. Mosca o fly es un peyorativo para justificar el genocidio de nuestras naciones madre originales, al reducir el significado de muisca, persona, gente, ser humano, a un insecto. Let us fields forever, cultivamos lechuga para siempre. Fields of tomato without end, labramos tomate por siempre. Desde siempre sembramos los campos de fresa. Que se entrelace a este velo de palabras lo que con ellas apenas se nombra, que para decir lo que tengo que decir no hay palabras que no sean en lengua de opresor. Para decirte esto no asaltan mi memoria náhuatl, el lenguaje de los aztecas,
ni chicha la lengua de los muisca, ni el idioma de los maya. Sus ruinas adoquinadas bajo ciudades ahogadas por las lianas de las matanzas son un cóndor que vuela desplazado los códices maya y la geometría visionaria de la filigrana tejida en oro de los muiscas, que hoy sé lo que significan. Muisca significa ser humano, muisca significa ser humano, y para decir lo que digo me limito a observar. No puedo inventar lo que fluye de tan hondo. To say what I have to say, I also make a courageous use of this idioma español. Para decir lo que digo, las palabras de invasor, asaltantes, violadoras, shotgun en la boca, tapa de cerebro, flying, immigrant hacia un silencio amurallado, dólar dorado, green en verde mortecino, disappear de borrado, sin rastro, para decir lo que tengo que decir en español, en inglés o en spanglish, da lo mismo. No soy una larva, no soy una mosca, soy uwa, muisca, soy ser humano. Let us fields forever. Cultivamos el verde para siempre. Fields of tomato without end. Labramos tomate por siempre. Desde siempre sembramos los campos de fresa. Forever. Tenemos tiempo para abrir una sesión de preguntas. Entonces, si hay preguntas, ahora sí. Observaciones, reclamos. Bueno, habría que entender la circunstancia de cada poeta, ¿no? Jesús Ramón lo explicaba desde su geografía, que es Culiacán y que está caliente hoy más que nunca, y de todo el norte de México, y también Antonieta, que viene de Colombia, y que hay una situación personalísima ahí con el asunto de su familia y los desaparecidos. Entonces eso nos contextualiza mucho en el asunto de la resistencia, pero no sé si alguien tenga alguna otra opinión, si quieren cerrar con algo. Maestra Antonieta, Jesús. Si no es así, pues a mí me gustaría, no sé si me lo permiten, porque pues eso que hablas de personalísimo, yo casi siempre contesto las preguntas con los poemas, porque para mí las palabras al lado del poema, cuando le preguntaron a Neruda, ¿y ese poema qué significa? Entonces Neruda, ustedes saben lo que contestó, ¿no? Si tengo que explicar el poema, entonces ¿para qué escribo? La situación de las mujeres en la frontera, pues es algo que me ha tocado a mí muy de cerca, primero porque soy mujer y porque pues me solidarizo con toda esa tragedia, porque a mí me tocó pasar por eso, salir, entrar varias veces, y pues vi y tengo un hermano que desapareció, mi hermano Pedro desapareció en 1990, mi hermana fue brutalmente asesinada en el 2015, entonces es algo que me toca muy de frente, y esa es la razón de este libro y de mucho de lo que escribo. El imperio por un poema, parafraseando a William Shakespeare.
Este lo compuse con un bullarengue, que es una forma de música colombiana muy sabrosa. Ya lo van a escuchar. Pájaro de vida, pájaro de agua, somos de memoria, somos de futuro, pájaro agorero, pájaro de luz, somos una idea que no morirá. Mujercita de tercer mundo, que lo digan. Digan que soy una malinche andariega porque me fui al norte con todo mi desencanto, mi osadía y mi hambre de mujercita de tercer mundo. Que lo digan, no me importa. Pero digan que me fui a propósito con toda mi irreverencia y mi rabia para construirle el tiempo al poema. Digan que traigo en mi mirada el ojo del huracán y bajo las uñas la tierra que no pude excavar para mis muertos. Que traigo en el filo hambriento de mi lengua un sí se puede en rojo grito hasta la victoria en el centro del corazón. Y que este ejército de trabajadores desposeídos que me acompaña transforma el imperio con el poder del número. Que somos muchos y no los vamos a matar porque ellos son parte de nosotros. Los inoculamos con nuestra presencia. Nos hacemos innumerables, encantadores de serpientes, necesarios parásitos de parásitos que le prestamos el cuerpo al imperio como ellos al florido basurero para hacerle el amor a la vida. Que aquí estoy haciéndome la gringa con todo mi desgano, viviendo de renta en el monstruo, que día a día inoculo mi veneno, construyo el tiempo al gran poema de la caída, por la memoria de mis muertos, de mis desaparecidas mujeres de tercer mundo, que inmigrantes y llenas de hambre, dejamos la sed colgada en los desiertos de Texas, California, Nuevo México y Arizona. Que por su ultraje soy de la mosca la larva de mujercita tercermundista en la barriga del gordo imperio. Que aquí estoy devolviéndole su narco paramilitar decadencia. Sí, que lo sepan, soy el virus socavando su columna de friolento ice. Y cuando llegue el esperado día, entregaré todo este imperio usurero por solo un poema. Pájaro de vida, pájaro de día, aunque nos maten, no nos callarán. Pájaro presente con la madre tierra, dame tu poder de evolución. Bueno, yo no voy a leer. Voy a hacer una reflexión en torno a lo que estuve pensando, lo que estuve maquinando en estas últimas horas sobre el tema. Lo platiqué un poco anoche en una reunión, lo platiqué hoy en la mañana durante el desayuno, sobre esta relación que en primera instancia para nosotros como escritores representa la palabra resistencia. Cuando uno escucha la palabra resistencia, por eso yo aludí en mi texto a René Char, pensábamos en René Char, en Paul Eluard, en estos poetas heroicos de la Segunda Guerra Mundial que se mantenían agazapados, imprimían sus poemas o sus pasquines y luego trataban de distribuirlos, en fin, estos poetas que luego en
en toda América Latina durante las diferentes dictaduras fueron saliendo a la luz, en toda esta poesía que surgió también acá en México. Señalaba el caso específico de Iván y su rescate de muchos de los poetas olvidados en el Archivo Negro de la Poesía Mexicana. También, todo esto que se dio durante la guerra calderonista, de donde surgieron muchísimos textos. Aquí está María, que puede dar cuenta de ello perfectamente. Muchísimos textos muy valiosos, y también se nos reveló una... Sí, Iván. Quería dar un comentario. Ah, ok. Sí, se nos reveló esta poesía. Sin embargo, hay otro tipo de resistencia. Yo lo platicaba anoche. Está esta resistencia de mucha gente hacia la poesía. En alguna ocasión, regularmente cuando yo presento un libro en Sinaloa, bueno, no regularmente, siempre está mi familia, hablaba yo de la poesía, y esta, pues, puedo poner entre comillas, ¿no?, esta contraparte que es la narrativa, ¿no? Y hablaba yo de que nosotros sufríamos mucho, los poetas, mientras los narradores, los novelistas de las grandes editoriales, pues les llevaban los libros a la mesa. Nosotros andábamos cargando con nuestros libros, los teníamos que regalar muchas veces, teníamos que intercambiarlos, y muchas veces cuando lo intercambias con un novelista, el novelista, ay caray, pues mi libro cuesta 360 pesos, maestro, el tuyo. Sí, o sea, la piensan realmente. Y yo hablaba de la poesía y hablaba de la marginación en la que viven los poetas, etcétera, etcétera. Al salir de esta mesa, creo que era la presentación de uno de mis libros, mi esposa me regañó y me dijo, no, dice, es que, esto fue hace mucho tiempo, me dice, no, dice, es que tú tienes que sentirte orgulloso de ser poeta. Entonces dije, bueno, es que es cierto, es un acto de heroísmo el escribir poesía, es un acto de heroísmo editar poesía, eso también, realmente editar. Yo respeto mucho lo que hace Iván, respeto mucho lo que hace Luis Armenta, respeto mucho editoriales como Cuadribio, respeto mucho incluso lo que hace Círculo de Poesía, de estar promoviendo, difundiendo a diestra y siniestra el trabajo de muchos poetas en América Latina, etcétera, etcétera, y que incluso se nos revelan estos poetas. Yo ahí conocí el Círculo de Poesía mediante un link que alguien puso en Twitter. Yo conocí a Valeria Tentoni, leí sus poemas, me gustó, le invité a un encuentro que tendremos la semana próxima en Culiacán. Valeria Tentoni, ahorita estoy como en un estira y afloja porque está viendo la situación en Culiacán y tiene miedo a venir, etcétera, etcétera. En contraparte, otra poeta como Elvira Hernández, que es una poeta chilena, ella, pues no sé, yo imagino que no hay nada que no haya vivido una poeta como Elvira Hernández en Chile. Lo de ayer fue una circunstancia especial. Lo de ayer fue algo, yo lo señalaba en un tuit, terrible, porque jamás en los 54 años que tengo viviendo en Culiacán desde que nací, jamás había vivido, se había vivido algo así, tan explosivo y tan expansivo, porque fue en toda la ciudad. Sí puse de por medio mi palabra, porque yo conozco esas cosas, en el sentido de que, bueno, las circunstancias van a cambiar, se va a tranquilizar todo. Lo más tenso que vamos a ver, que vamos a ver seguramente va a ser la presencia de la dichosa Guardia Nacional en las calles de Culiacán, haciendo rondines, montando retenes, etcétera, etcétera.
Eso es lo más que vamos a ver, el acto de presencia oficial. No quiero hablar mal de nadie. Lo que pasó ayer fue pero muy lamentable. Y en esas circunstancias, en ese contexto, en esa localía, en esa región, en esa provincia, trato de defender lo que escribo, y trato de defender de la misma manera lo que escriben los demás. Yo soy un poeta que procura leer todo lo que están publicando, y todo lo que están publicando incluso los chavos, y me entusiasma mucho lo que publican los chavos y las chavas en este país. Insisto, creo que la naturaleza del poeta es ser resistente. Voy a contar una anécdota muy rápido, digo, ya para cerrar mi participación. La última vez que vine a Monterrey la conté. Me abordó una señora: ¡ay, qué pena! Me dice. Pues sí, le digo. Hace muchos años fui invitado a no sé si era encuentro mundial o un festival mundial de poesía, acá en la ciudad de Monterrey, 91, 92, una cosa así. Se tenía que pagar cada institución. Si querías mandar a un poeta, tenías que pagar una determinada cantidad. Esta cantidad, bueno, te daba derecho a tu alojamiento y tu alimentación durante los días del encuentro. Me dieron, si mal no recuerdo, el equivalente a 2 taxis por parte del instituto. Me montaron en un avión y llegué acá. Cuando llego al aeropuerto, está un señor con Encuentro Mundial de Poetas. Encuentro Mundial de Poetas. Traía sombrero. Yo no sé por qué traía sombrero. Traía un sombrero vaquero. Jamás me había puesto un sombrero vaquero. Me puse un sombrero vaquero. Llegué al aeropuerto de Monterrey. Veo a este señor. Viene al encuentro, joven. Sí, ¿cuál es su nombre? Jesús Ramón Ibarra. No lo tengo, pero no hay problema. Me dice, vamos. Llegué al Hotel Ancira, un hotel muy bonito. Ancira creo que se llama, ¿no? Un hotel muy bonito en el centro. Llego, ya veo la mesa donde te tienes que ir y registrar, donde te van a dar tu gafete, etcétera, etcétera. Yo lo único que había publicado eran una plaqueta, de la cual hoy en día reniego, de 12 poemas, ahí en lo que era el Instituto de Cultura Estatal, que se llama Paraíso Disperso. Era una plaqueta de 12 poemas, con el eco siempre presente en aquellos tiempos de mi amado André Breton y Paul Eluard, los surrealistas, que era... En aquel tiempo yo soñaba con ser un poeta surrealista. No sé si lo haya conseguido, pero otra vez se rió mucho una amiga porque le decía, bueno, a lo mejor soy una caricatura de mi amado René Char. Dice, pero eso para mí ya es suficiente, ser una caricatura de un poeta que amo como René Char. Llego y me dice la señora, amablemente, me dice, disculpe joven, pero no está registrado. ¿Cómo? Le digo, sí, no está registrado. Ay, ¿qué voy a hacer? Le digo, vengo desde Culiacán. Pues no sé, joven, hable con las personas que lo registraron. Era en la noche. Salí enojado de ahí. Pregunté por la central camionera. Me dijeron, mira, tiene que tomar un camión o si quiere puede irse en taxi. Me fui en taxi a la central camionera. Estuve en la central camionera, ahí dormí en la central camionera, le hablé a 2 o 3 personas. Había un poeta de Sinaloa, al que localicé su teléfono. Es un poeta de Sinaloa de apellido Muñiz, no sé qué Muñiz, es un poeta que no sé si radique todavía aquí, realmente ni me interesa. Me mandó al carajo en ese momento, poeta de Mazatlán, al que le había hecho la cuarta de forros incluso, es algo que no se me olvida. Me mandó al carajo, localicé un hotel ahí cerca de la central
que me costaba muy poquito porque llevaba dinero de mi bolsillo, y así estuve pululando, iba al encuentro, de repente vi a Vicente Quirarte, a quien conocía y apreciaba, etc. Lo saludé de lejos, y extrañado, me daba pena entrar al encuentro. ¿Por qué? Porque me sentía rechazado. Así viví. Cuando yo me tenía que ir, además porque mi boleto estaba abierto, cuando yo quiero cerrar el boleto no había vuelos el fin de semana, me fui hasta el lunes, viví de pan y de refresco en esos días. Regresé a Culiacán. En algún momento regresé flaco, en serio, perdí no sé cuántos kilos acá en Monterrey. Estuve renegando muchos años contra la ciudad de Monterrey, contra los regios. Una señora de apellido Garza al tiempo me mandó una carta donde se disculpaba, como que ella era coordinadora del encuentro. Yo le respondí muy amablemente que estaba bien. Y así, hubo un punto, de hecho ha habido dos puntos en los que he estado a punto de, he estado pensando en dejar concretamente la poesía, antes de que mi esposa me regañara. Hubo dos momentos. Uno de estos momentos fue después de este fallido encuentro, y así resistí, así he resistido todo este tiempo, lo he resistido así. Me parece extraordinario el hecho de que estén poetas. Por ejemplo, Horacio es un poeta al que aprecio muchísimo. Horacio va a leer en unos momentos acá. Poetas a los que aprecio, admiro y quiero mucho. Y bueno, la idea, la intención es de seguir adelante y de hacernos a la idea de que resistencia y poesía es básicamente lo mismo. Muchas gracias. Iván, ¿vas a tener a decir algo? No sé si hay tiempo. Sí. Bueno, una intervención, solamente no quería dejar pasar el momento para escuchar la intervención de Antonieta, que conjunta tanto, por un lado, la música popular y por otro lado, yo creo que un panfleto muy directo, que yo creo que hacer un panfleto tiene una dificultad muy fuerte ahora en el siglo XXI, dado que durante el siglo XX se hizo muchísimo. Para entrar en contacto directo con la comunidad y poder exaltar una reflexión directa. Yo lo que le quería preguntar a ella era, bueno, me recordaba mucho a nuestra Amparo Ochoa, de Yucatán. En fin, mi pregunta radicaba en cómo desde Estados Unidos realmente ejercer una especie de coordinación social o política vía el arte, ¿no? O sea, yo tengo experiencia, por ejemplo, de estar en Nueva York y es complicadísimo. Uno no puede, o sea, incluso las manifestaciones están organizadas y tienen que ser supervisadas y tienen que ser palomeadas, ¿no? Desde la policía, ¿no? Y tú no puedes salir de un cárcel porque inmediatamente te apañan con eso. Entonces, ¿cómo manejan su tienes que conocer la ley. Yo ya llevo 30 años viviendo en Los Ángeles y soy activista por los derechos humanos, por los inmigrantes. Trabajo al lado de muchos escritores y muchas instituciones latinos en contra de la guerra, veteranos por la paz. Muchos de los escritores, en este momento, por ejemplo, hay más o menos unos 1.500 escritores, entre periodistas, profesores, que hemos perdido el trabajo. Trump nos ha quitado el trabajo. A mí me pagaban, por ejemplo, 50 centavos de dólar por palabra para traducir solamente poesía, y lo hacía como ghost. Mi nombre no aparece por ningún lado, salen los textos, pero mi nombre no aparece por ningún lado.
toda esta cuestión, nosotros estamos muy activos políticamente. Ustedes seguramente se han familiarizado un poco con el nombre Bernie Sanders. Les aconsejo que los que tengan familia en los Estados Unidos que busquen quién es Bernie Sanders, que entren a la página berniesanders.com. Es nuestro AMLO, para decirlo. Él viene haciendo una labor neta de líder, cambiando leyes que favorecen a los trabajadores desde los 60. Cuando lo llevaron a la cárcel, por ejemplo, en el 68, al lado estaba protestando al lado de Martin Luther King. Ese es ese líder. Entonces, estamos en un movimiento bastante fuerte, uniéndonos todas las comunidades, las instituciones, los trabajadores, para movilizar a la gente, porque la revolución que tenemos que realizar es desde el punto de vista ideológico, en la urna, de concientizar a nuestra gente, a nuestros trabajadores, de parar ya la maquiavélica de que unos pobres oprimen a otros más pobres, oprimen a otros más pobres, y mientras tanto la clase poderosa, que es el 1%, se mueren de la risa y permiten, o sea, y compran, hacen lo que les da la gana. Ahí está este fascista que se nos ha montado en el poder, que significa, mejor dicho, para mí el final de los Estados Unidos como lo conocemos. Eso ha sido un desmantelamiento progresivo, que no empezó cuando Trump, eso viene siendo progresivo. Entonces, a nosotros nos queda poner nuestro granito de arena con nuestro voto, movilizando a la gente, informando a la gente, porque es lo único que tenemos. Cuando Clinton le hizo la jugada a Bernie Sanders en el 2016, nosotros los independientes y los demócratas sabíamos lo que teníamos que hacer, votamos masivamente por Bernie Sanders. Cuando vinieron a ver el voto, entonces tenemos que empujar para que se acabe el colegio electoral, porque ellos fueron los que nos impusieron, primero a George Bush y después a Trump. Porque el voto popular, cuando vinieron a contar los votos, fue Bernie Sanders el que ganó. A él lo sacaron de la jugada en las primarias. Ahora viene el quinto, sexto debate, que fue el martes, y bueno, ponen a 20 monigotes de los demócratas para que le hagan contrapeso y le resten votos a Bernie Sanders, porque ellos saben exactamente lo que viene. Si se voltea, va a ser una volteada de tortilla así, en plan. Entonces estamos haciendo todo lo posible por leyes y por la vía legal, de movilizar a la gente, y de terminar con ciertas cosas, de End Citizens United, por ejemplo, que es una organización de republicanos, pero de la extrema derecha, que ha venido trabajando poniendo sillas en las alcaldías ya por más de 2 décadas. Ha sido una toma de poder así, se han metido por todos lados. Cuando los demócratas se vinieron a pellizcar, entonces ahí se fue borrando la histeria en contra de las ideas de izquierda, la idea, ay, que el comunismo, ay, que el socialismo, siempre apabullando a los trabajadores, que son, los Estados Unidos es un país de trabajadores, un 99% de trabajadores. Entonces, que nos tengan como en esa, como tan dormidos. Entonces la gente se ha ido despertando. Gracias a Dios, tantos palos que nos han dado, pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, entonces esa movilización. Y en cuanto a las organizaciones de artistas, de escritores, estamos en las calles, estamos con esto, denunciando, estamos organizando. Cuando ves una protesta, detrás de esa protesta hay toda una campaña, y vamos
hacia ir cambiando las leyes, cambiando las leyes. Espero que eso haya contestado un poquito más tu respuesta. Entonces, a nosotros nos vienen recortando todo y ya hay, pues, yo creo que han visto las noticias, hay muchos que ya incluso hay desaparecidos, hay gente que han matado, entonces estamos muy conscientes de lo que nos puede pasar. Con esto finalizamos la primera mesa. La finalizo con una observación, con un anuncio y con un agradecimiento. La observación es para el maestro Jesús Ramón. Los regios somos muy buena onda, ojalá y ya se te haya quitado esa idea. Y la más importante, si tu mujer te regaña, tú resiste. Okay, el anuncio es, en unos minutos más empezamos con la segunda mesa, que va a ser una mesa de lectura de obra y que va a estar buenísima porque está Horacio Guarpola, Gabriela Riveros, Armando Araniz y Perla Rivera. Y el agradecimiento, Moni, para Antonieta, por entrelazar, insistir, articular, asumir y sobre todo encarnar a la poesía como resistencia. Muchas gracias.